Finally, después de 6 semanas de practicar storytelling, me di cuenta que estoy traduciendo menos en mi mente. ¿Sucedió de un día para el otro? Para nada. Es el resultado del efecto compuesto. Y a continuación te cuento qué fue lo que sucedió. El tema de esta semana fue la música. Empecé contando mis anécdotas o mi experiencia con una banda que escuchaba cuando era joven, con qué relaciona esa experiencia, una canción que me gustaba por la melodía, el ritmo, o en qué momentos de mi vida escucho música, etcétera. Entonces, empecé hablando de estas cosas que yo ya conozco. Y cuando terminé de hacer mi práctica, me di cuenta que traduje menos en mi mente. ¿A qué me refiero? Cuando estamos aprendiendo un idioma, sea que lo hagamos conscientemente o inconscientemente, nosotros estamos relacionando las nuevas palabras con lo que ya conocemos. Entonces ahí se empieza como que a traducir. Esto quiero decir, voy a necesitar esta palabra, lo puedo decir de esta forma, etc. Entonces, hasta cierto punto creo que todos hemos pasado por esta etapa. Y con esta semana de práctica me di cuenta que justamente eso sucedía más fluido, es decir, ya no necesitaba pensar tanto en esta palabra tengo que utilizar para decir esta idea o simplemente las expresaba. Y también hubieron momentos en los que me quedaba como callado porque no conocía justamente una palabra o una expresión o no sabía decir lo que tenía en mi mente. Ahí hay esos momentos de silencio incómodos y me ha sucedido. Durante mis semanas de práctica hubo una ocasión en la que ocupaba decir exámenes médicos, pero no tenía ni idea. ¿Cómo digo exámenes médicos en inglés? Entonces simplemente dije medical exam. Cuando terminé de hacer mi práctica, me puse a investigar y resulta que se dice medical examinations o medical check. Ahora, cuando hago una práctica o tenga que hablar sobre exámenes médicos, ya sé cómo decirlo. Y esto se hace parte de mi vocabulario activo o porque lo hice de manera vivencial. Me acuerdo de ese momento en el que no sabía cómo decir exámenes médicos y ahora ya sé cómo. Durante mi práctica usé palabras de las semanas anteriores de forma consciente. ¿A qué me refiero? Estaba contando mi anécdota con esta banda de música y ese momento en específico de mi vida y decía, oh, estas palabras me sirven para contar esta historia. Y simplemente las iba utilizando. Entonces decía rep, from scratch, give it a shot, push through y se acomodaban a mis anécdotas y las iba incorporando. Pero esto no sucede porque sí. ¿Por qué me acuerdo de estas palabras? Porque las he ido utilizando paulatinamente. Pasaron de ser de mi vocabulario pasivo a mi vocabulario activo. Y esto es algo muy interesante que te voy a contar más adelante. Entonces, poco a poco se vuelve algo recurrente en ti. Ya no es solamente una palabra que entiendes, sino es una palabra que usas. Algo chévere que me pasó esta semana es que terminé mucho más satisfecho y menos frustrado que en el video anterior. Ahí te había dicho que era difícil organizar mis ideas, incorporar las palabras de vocabulario, tratar de pronunciar bien. Entonces fue caótico para mí estar pensando en todo ello. Pero reflexionando sobre este tema, me doy cuenta que fue en sí la temática de la semana pasada. Trail running es algo que yo no domino, no tengo mucha experiencia, por lo tanto, me costó organizar mis ideas, me costó incorporar el vocabulario, a diferencia de esta semana, que la música pues prácticamente es parte de mi vida y todo el tiempo estoy, o casi todo el tiempo estoy escuchando música mientras trabajo, mientras viajo, estoy haciendo alguna actividad, un deporte, lo que sea. Entonces, tengo más experiencias que contar, decir, estaba escuchando esa canción cuando estaba viajando, o mientras entreno me gusta escuchar estas canciones. ¿Ves? Tengo más historias que contar. Lo único que necesito es organizar mis ideas y buscar las palabras adecuadas para contar mi historia. Y te dejo con 3 cosas que aprendí esta semana. La primera tiene que ver con el vocabulario pasivo y el vocabulario activo. Como te decía, este es un tema chévere, es interesante porque nosotros cuando estamos aprendiendo inglés o cualquier idioma que estés tratando de aprender, al principio entiendes muchas palabras o pocas palabras, dependiendo en el nivel en el que estés o el tiempo que lleves practicando, pero cuando tú puedes leer un texto o entiendes alguna palabra en una canción, pero cuando tienes que hablar no la utilizas, ese es el vocabulario pasivo, es decir, yo leo un texto, un meme, una imagen, un email o un anuncio, cualquier cosa yo lo entiendo, pero si me pidieran que explique ese anuncio, quizá no voy a poder. Pero si ahí están las palabras, ¿y cómo? Entonces,
Eso es el vocabulario pasivo, cuando yo entiendo las palabras, pero no puedo usarlas por mí mismo. Ahora, lo que está sucediendo es que de las palabras que estoy usando cada semana de práctica, pues vendrían a ser mi vocabulario pasivo, porque las entiendo. También son el vocabulario pasivo las palabras de las letras de las canciones, de los libros, de los memes o de cualquier otra input que tú estés consumiendo. Y al momento que tú las utilizas de forma activa en una conversación, en una práctica, cuando estás, no sé, pensando, lo que sea, ahí se convierte en un vocabulario activo. Esto no sucede automáticamente de un día para otro. Es el resultado de ir practicando paulatinamente. A esto se le llama el efecto compuesto. Y te lo decía anteriormente, puede que en una semana aprendas una o dos palabras, en 2 semanas aprendas 3, 4 palabras, al cabo de un mes aprendas 5 palabras, en 2 meses 5 palabras más, ya son 10 palabras. Estas 10 palabras te van a ayudar a expresar mejor tus ideas en diferentes temas. Quizá hables de música, deportes, comida, lectura o cualquier otro hobby, pero son palabras que ya las puedes incorporar o las puedes decir libremente porque ya es parte de tu vocabulario activo y es más fácil para tu cerebro o para tu mente ir recordando estas palabras. Lo segundo que te dejo esta semana sobre los temas, las experiencias que tú ya tienes. Tú ya tienes esa anécdota, lo único que necesitas es contarla, saber qué decir. Cuando hablas de algo que tú ya conoces, es mucho más sencillo ir contando esa historia, porque tú ya sabes qué es lo que vas a decir. Simplemente ocupas las palabras para contar esa historia. A diferencia de algo que tú no conoces, va a ser más difícil que organices tus ideas, uses vocabulario, incorpores palabras que no conoces. Entonces ahí tu cerebro, tu mente van a crear una ligera barrera, te va a costar un poco más. No es que sea imposible, porque con el tiempo y la práctica incluso puedes dominar esas palabras, puedes dominar esos temas y va a convertirse en algo cotidiano o natural que fluya de ti cuando estés hablando. Lo tercero que quiero compartir contigo, traducir menos, como te había dicho, no es que sucede de un día para otro, es el resultado de tu práctica consistente a lo largo del tiempo. Como te dije, yo no empecé con storytelling, antes de esto estuvo shadowing y la suma de shadowing más storytelling es lo que ahora me ha permitido darme cuenta que estoy traduciendo menos en mi mente. Es decir, ya no necesito ir pensando, esta palabra y luego esta frase y así y luego así, sino que simplemente expreso mis ideas y esto lo he conseguido con la práctica consistente, que no es fácil. No significa que ya soy un experto y domino el idioma y ya estoy acá. No, apenas estoy empezando, estoy dándome cuenta de mis primeros resultados, del resultado de mi esfuerzo. Entonces no es magia, es el trabajo consistente que estoy haciendo cada día de práctica cuando incorporo, así sea una palabrita nueva, es algo que está dando la vuelta en mi ruedita del efecto compuesto, que hace una gran diferencia a medida que pasa el tiempo. Pero necesito ir trabajando consistentemente cada día y asimismo lo tienes que hacer tú. Ahora cuéntame, ¿cuándo sientes que ya no necesitas traducir en tu mente? Cuéntame, te leo en comentarios. Y la próxima semana te voy a contar mi experiencia con storytelling y todo lo que me haya sucedido en esa semana de práctica. Recuerda que practice beats perfection. Práctica vence a la perfección. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.